Bienvenido nuevamente a este canal. Hoy se hablará de un problema del tema fracción molar. La explicación se realizará en base a los siguientes puntos. El punto A, el soluto. El punto B, ecuación de la fracción molar. El punto C, planteamiento del problema. El punto D, solución del problema. Y finalmente el punto E, interpretación del resultado. El soluto, ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, la fórmula molecular del compuesto es H2SO4. En la figura 2 se muestra la fórmula estructural y la molécula presenta una estructura piramidal con el átomo de azufre en el centro y los 4 átomos de oxígeno en los vértices. En la figura 3 se muestra un recipiente que se usa para almacenar el compuesto. El ácido sulfúrico en su forma comercial está usualmente impuro y su coloración es parduzca. En su forma pura, el ácido sulfúrico es un líquido aceitoso, sin color y sin olor, es muy corrosivo. Ocurre cuando el ácido sulfúrico se mezcla con agua. El ácido sulfúrico se disocia en iones hidrógeno y iones sulfato. Por lo tanto, lo que tenemos en el vaso de precipitado es una solución iónica de H2SO4. Ahora continuemos con la ecuación de la fracción molar. Cuando se desea calcular la fracción molar, las variables que se usan son los moles del soluto y los moles del solvente. Para designar la fracción molar, ya sea del soluto o del solvente, se utiliza una X minúscula. Y para designar el número de moles, ya sea del soluto o del solvente, se utiliza una N minúscula. Entonces, si deseamos saber la fracción molar del soluto, escribimos la siguiente ecuación. Fracción molar del soluto es igual a moles del soluto entre moles de soluto más moles de solvente. Y esta ecuación la usaremos más adelante, ya que el problema a resolver consiste en encontrar la fracción molar del soluto. Continuemos con el planteamiento del problema. El enunciado dice lo siguiente: calcular la fracción molar de ácido sulfúrico en 100 gramos de solución de ácido al 20% en peso o en masa. Peso molar del ácido sulfúrico, el H2SO4, el soluto, 98 gramos por mol, y el peso molar del agua, el solvente, 18 gramos por mol. Entonces los datos del problema son los siguientes. Inciso A, la fracción molar del soluto. Esta variable es la incógnita del problema. Inciso B, la masa de la solución, 100 gramos. Inciso C, el porcentaje en masa, 20%. Inciso D, el peso molar del soluto, el H2SO4, 98 gramos por mol. Y finalmente el inciso E, el peso molar del agua, el solvente, 18 gramos por mol. Entonces estos son los datos y a partir de estos debemos encontrar la fracción molar del soluto usando la ecuación 1. La ecuación 1 nos dice que la fracción molar del soluto es igual a moles del soluto entre los moles del soluto más los moles del solvente. De acuerdo a los datos, no conocemos los moles del soluto ni los moles del solvente. Por tanto, la pregunta es la siguiente: ¿cómo encontraremos los moles? Esto lo haremos mediante la ecuación 2, la cual expresa que el número de moles es igual a la masa entre el peso molar. Ahora consultemos nuevamente los datos y determinemos si conocemos el valor de estas dos variables, la masa y el peso molar. Conocemos únicamente el peso molar del soluto y el peso molar del solvente. ¿Cómo lo haremos para encontrar la masa tanto del soluto como del solvente? La respuesta está en el porcentaje en masa. El porcentaje en masa o porcentaje en peso describe la masa del soluto por cada 100 gramos de solución. Esto nos lleva a escribir lo siguiente: 20% del soluto en 100% de solución. Cambiando el porcentaje por unidades de masa, gramos, tenemos lo siguiente: 20 gramos del soluto, el H2SO4, en 100 gramos de solución. Por consiguiente, la masa del soluto es 20 gramos. Ahora consideramos lo que se dice en el inciso B1. Esta ecuación nos dice que la masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Entonces, si conocemos la masa de la solución, 100 gramos, y la masa del soluto, 20 gramos, podemos obtener la masa del solvente mediante una diferencia. 100 gramos menos 20 gramos, 80 gramos. Y para terminar con el planteamiento, podemos decir que ya tenemos las variables que necesitamos para resolver el problema. Estas son la masa y el peso molar del soluto y la masa y el peso molar del solvente. Ahora pasemos a resolver el problema. En el paso 1 debemos calcular el número de moles del soluto y del solvente. Comencemos con el soluto y por supuesto debemos considerar estas variables. Entonces para el soluto tenemos lo siguiente: N es igual a 20 gramos entre 98 gramos por mol, lo que da como resultado 0.2 moles. Ahora procedamos con el solvente. N es igual a 80 gramos entre 18 gramos por mol, por lo tanto moles de solvente es igual a 4.44 moles. Como operación final, calculemos la fracción molar del soluto. Por lo tanto hacemos lo siguiente: fracción molar es igual a 0.2
2 moles entre 0.2 moles más 4.44 moles, lo que resulta en 0.043. La fracción molar no tiene unidades y los moles se eliminan debido a que tenemos moles en el numerador y moles en el denominador. Listo, problema resuelto. Antes de terminar con el video, es muy importante explicar cómo se eliminan las unidades de masa. Para eliminar las unidades consideramos que tenemos una división de fracciones y para resolver esto se hace lo siguiente. Entonces aquí tenemos el número de moles del soluto y el número de moles del solvente. Por consiguiente, tenemos una división de fracciones. En el numerador tenemos gramos entre 1 y en el denominador tenemos gramos entre mol. Esta operación se resuelve mediante la ley que se llama la ley de la torta. ¿Y en qué consiste esta ley? Esta consiste en lo siguiente: multiplicamos los términos que están en los extremos, extremo por extremo, gramos por mol, y los términos que están en el medio, 1 por gramo. Por consiguiente, el resultado es en el numerador gramos por mol y en el denominador gramos. Gramos entre gramos se eliminan y de esta manera obtenemos unidades de moles. Ahora terminemos el tema con la interpretación del problema. Se tiene una solución de H2SO4 ácido sulfúrico cuya masa es de 100 gramos, el 100%. La masa del solvente, el agua destilada, es de 80 gramos, el 80%. Y el soluto, cuya fracción molar es 0.043, tiene una masa de 20 gramos, el 20%. Por lo tanto, la suma del soluto más el solvente nos da como resultado una solución, en este caso, una solución de H2SO4. Bien, eso es todo. Gracias por ver el video. Nos vemos la próxima.